Soy Gloria Davenport, de Humana Nación Trans. La pregunta va en relación a los nuevos partidos políticos que acaban de salir y que vienen con un corte de mucha derecha, que por ejemplo están intentando detener la participación de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Por ejemplo, se ve mucho en el tema de la mujer, donde solamente estos partidos están enfocándose en lo que vendría siendo heteronormativamente el concepto de mujer heterosexual, dejando fuera del espacio de participación a mujeres transgénero, a mujeres bisexuales y mujeres lesbianas, ¿no? Tomamos en cuenta de que la Constitución, en el artículo primero, prohíbe la discriminación hacia personas por su preferencia sexual. Aquí, en un momento dado, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo digo directamente porque ya se ha visto este sesgo que traen estos partidos, que es frenar la participación de la diversidad sexual, ¿no? Y nosotros estamos manteniendo los partidos políticos. La primera. Y la segunda, dentro de este espacio, de este concepto de pro persona, México aceptó los principios de Yogyakarta, que si bien no son un tratado internacional, sí son un elemento de referencia sobre derechos humanos. Pueden ser invocados los principios de Yogyakarta desde el concepto de pro persona en favor de las personas LGBT mexicanas, tomando en cuenta la cuestión de las personas transgénero con su propio proceso de identidad, ¿no? Pero sí les pido mucho, sobre todo la respuesta del primer tema, porque ya hemos visto que estos dos partidos políticos, concretamente el PES, están con una visión religiosa totalmente devocada, y que se trata precisamente de imponer un concepto bíblico frente a un Estado laico, y repito, ante personas que forman parte ya con ciudadanía reconocida por el artículo 1 de la Constitución. Gracias. Gracias, Lula. No sé si tiene el micrófono. No doy la palabra. Adelante. Que lo digo para ser muy honesto en este diálogo. Cualquier respuesta que aquí demos hay que considerar el contexto de una sesión de análisis, capacitación de la reforma constitucional. Es una respuesta oficial. La opinión de gobernación sobre los partidos políticos, o la opinión de gobernación sobre las autoridades religiosas, ¿no? Sobre todo porque también aquí hay áreas, precisamente dentro de la Secretaría, que son las competentes para cada uno de los temas. Pero bueno, dicho eso, porque esto también se trata de dar una respuesta, yo creo que hay dos elementos muy importantes a considerar. Por un lado, la no discriminación efectivamente la igualdad y no discriminación es un derecho para todos, por lo tanto, no puede considerarse que en determinados ámbitos esto no aplique. Incluso tratándose de particulares. Es algo a lo que hemos ido avanzando, porque las reformas que ahora se hicieron al Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación van en ese sentido. Y además, también hay otro punto importante. Le voy a dar la palabra también a Julieta en este tema, porque ella ha sido funcionaria del IFE, servidora pública del IFE, tiene su conocimiento al respecto, pero también hay que considerar que las obligaciones de la autoridad respecto a la discriminación no son solo de no discriminar, sino de evitar que se discrimine por parte de otras autoridades y entonces aplicar la ley. Con eso tenemos un marco que evidentemente está orientado a evitar en todo caso, absolutamente en todo caso, la discriminación. No hay nadie autorizado para discriminar, aunque sea alguien, solo en su ámbito, ¿no? En su familia, no hay ningún ámbito que quede fuera de eso. Si quieres, puedes precisar algún tema sobre la cuestión de rapidísimo, simplemente comentar, preguntaba sobre el mecanismo exacto. Hay algo que se llama el juicio para la protección de los derechos político-electorales, que se tramita ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es un tribunal, una sala que está en Carlos Carmelo, justamente en una esquina y grandota para ese caso. Pero bueno, esta la pueden googlear o algo y se tramita un juicio. Hay asesoría y demás para hacer el juicio frente a posibles actos que violenten derechos humanos. Además de eso, justamente mi jefe comentaba dos cosas. La
Si no se hace, también te puedes ir en contra del INE por la omisión, que no está protegiendo tus derechos humanos, y ahí sí podría ser, digamos, vía, habría que verlo exactamente en el caso, no tenemos todos los elementos, pero podríamos buscar algún recurso. Y por otro lado pensar, y eso se vincula a la otra pregunta que de las iglesias, justamente en el caso de que los particulares actualmente pueden violar derechos humanos, lo decíamos, es el artículo 5 de la ley de amparo, pero en todo caso la Corte ha extendido, sobre todo trabajando todo lo que es el párrafo 5 del artículo 1, todas las categorías sospechosas de discriminación, ¿no? Género, etcétera, 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 referencias sexuales y demás y de los demás. Entonces todas esas son categorías sospechosas y la Corte ya ha reivindicado, ya ha condenado a cafeterías que han comido a la mujer vestida, indígena, etcétera, a empresas que han lanzado convocatorias donde en letras chiquitas decía personas con discapacidad abstenerse. Entonces estamos ante un paso adelante en materia de. Y finalmente, si se fueran a juicio para la protección de los derechos político-electorales y no procedieran, les dijeran no hay recurso en México para defender lo que ustedes quieran defender, el sistema interamericano tiene dos excepciones a la regla de previo agotamiento de recursos internos. Esas ya las puedo comentarlas por tiempo. La primera excepción es, y sucedió en el caso Castañeda Guzmán, cuando este juicio no existía, la inexistencia de un recurso. Yo quiero reivindicar un derecho, pero pues no hay ningún juicio, no hay ningún mecanismo que agoto. Si no hay que agotar, pues si no existe, te vas directo a la Comisión Interamericana, sin tiempo ni sin nada. Y la otra excepción se dijo desde 1990 y es la situación de pobreza o indigencia. Que esa, bueno, no aplica en este caso en específico, pero pensemos que cualquier persona en estado de pobreza o indigencia no está obligada a agotar lo que no tiene dinero para agotar. Aunque el Estado de un defensor de oficio, dijo la Corte Interamericana, se necesita dinero para el camión, para las copias, para trasladarme, para ir, para los trámites y demás. Y si no tengo el dinero para eso, no estoy obligado a agotar recursos internos y también puedo ir directamente al sistema interamericano. Entonces pensemos que hay un universo de cerca de 60 millones de personas en este país que podrían ser clientes directos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin necesidad de agotar. Pero es el juicio para la protección de los derechos políticos. Rebeca.